Bien, ya vamos a empezar con la clase del día de hoy de emprendimiento, segundo de bachillerato. Vamos a ver la segmentación del mercado y vamos a leer sobre emprendimientos de nuestro país. Más que todo, nosotros en este momento en la clase de hoy tenemos ejemplos de emprendedores nativos, una breve historia sobre emprendedores de nuestro Ecuador y también las lecciones que nos deja a nosotros. Entonces, es una clase teórica. Vamos a tener su lectura como participación de clase y una breve explicación de la segmentación del mercado, ¿ya? A ver, ¿qué entienden ustedes por segmentación del mercado? Y voy a bajarle un poquito para que participen y me digan con sus propias palabras. Amanda y Génesis. Segmentación del mercado sería como en los grupos en los que se divide, tipo, no le va a vender a la misma persona a la que le va a vender una rasuradora, no le va a vender unos chocolates. ¿Me explico? Lo segmentan tipo en comercio, para comida, para servicios y así. Ya, muy bien, excelente. Génesis. Que son cosas que dividen del comercio, cosas más grandes y más pequeñas. Ya. Muy bien. A ver, a dar una breve explicación sobre la segmentación del mercado. ¿Qué nos dice aquí? Medir y estimar el mercado es fundamental para un emprendimiento, pues es necesario tener claro cuál es el mercado potencial y qué tamaño tiene y cómo atraerlo, ¿ya? Es decir, con otras palabras, nosotros vamos a identificar las personas, mi cliente ideal que va a comprar mi producto o va a adquirir mi servicio, ¿ya? Es básico reconocer características comunes que identifican a nuestros clientes potenciales. Entre ellas tenemos edad, género, el nivel socioeconómico. ¿Qué quiere decir con esto? Si es de clase media, alta o baja, ya en qué trabaja y hasta cuánto es su salario, el sector de residencia, qué actividades realiza, qué profesión tiene y la composición del hogar, ¿sí? Esa es la segmentación del mercado, tener mi público objetivo. Disponer de datos confiables y recientes permite tomar decisiones más acertadas. Se puede investigar en fuentes secundarias como resultados del censo de población y de empresas, pero es indispensable validar los datos de primera mano con nuestros clientes potenciales. ¿Ya? Esa es una breve explicación de la segmentación del mercado. Es mi público ideal, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos vamos a las redes sociales, ¿sí? Al momento de pautar, ¿qué es pautar? ¿Tienen alguna idea de lo que es pautar? Cerrar un contrato. Ya, Génesis, No, no sé. ya. Cuando yo hablo de pautar en redes sociales, es decir, por ejemplo, yo tengo una imagen, ¿ya? Y en esta imagen dice, hablemos de estéticas. Por ejemplo, no tengo idea de cuánto cobran, por ejemplo, ponerse extensiones de pestañas, digamos, $20, $30, ¿sí? Digamos, $20 o $30, uñas acrílicas, $20. Aquí van a estar las ofertas, ¿sí? Este, digamos que es un arte, ¿sí? Una publicación. Cuando yo voy a pautar mi publicación, en otras palabras, yo voy a pagar publicidad por esta publicación, yo aquí en esta publicación voy a segmentar el mercado, ¿sí? Entonces, cuando yo segmento el mercado, me sale edad, yo puedo seleccionar de 18 a 45 años, género femenino, porque es para una estética, ¿sí? Clase media, clase alta, puedo identificar, ¿sí? En dónde yo quiero que se dé esta oferta, digamos, en mi ciudad, en Loja, en barrio tal, ¿sí? Voy añadiendo aquí la población que yo quiero, ¿sí?
también los gustos, belleza, estética, ¿sí? Todo eso yo voy a segmentar para promocionar mi arte, es decir, voy a pagar la publicidad. ¿A través de qué? De la segmentación. Es decir, yo voy a seleccionar mi público objetivo. ¿Entendido, chicas? Ya, de eso nosotros nos referimos al pautaje, ¿ya? Son cositas nuevas que vamos a aprender conforme vayamos explicando la clase. Ya, bien, ahorita tenemos emprendimiento y buen vivir, emprendimientos inclusivos. Vamos a tener esta lectura, vamos a leer todo este emprendimiento, ¿ya? La misma persona. Mientras lee, yo ya voy bajando, ¿ya? Cualquiera de las dos, Amanda o Génesis. Vamos, chicas, no se peleen. Oye, estoy buscando de la computadora porque no puedo llegar a ver ahí. Ya, Que dice emprendimiento y buen vivir. sí, A nivel nacional, en Ecuador existen 320.000 personas con discapacidad registradas en el programa Misión Solidaria, Manuela Espejo. De estas, 200.000 están en edad de trabajar, pero solo 700.000 están vinculadas a la actividad laboral, según los datos del Ministerio de Relaciones Laborales. ya. Vamos con 70.000. Vamos con los datos exactos, 70.000, no 700.000, ¿ya? Sigamos bajando. La misma persona. Estás con el micro apagado, Amanda. Ahí sí me escucho. Ya, sí. Marco Trujillo es un emprendedor con discapacidad física. A los 8 años sufrió un accidente que le desvió la columna. Narró que a los 5 años no tuvo acceso a una silla de ruedas. Durante 5 años no tuvo acceso a una silla de ruedas, pero años después viajó becado a Estados Unidos para trabajar en una empresa especializada en la fabricación de estos implementos. Aprendió y regresó al país con estos conocimientos. La fabricación de prótesis y sillas de ruedas nace de una necesidad propia de mejorar la movilidad de las personas con discapacidad, por lo que trabaja desde hace 15 años en la fabricación de estos implementos. Hace 2 años solicitó un crédito productivo que le permitió adquirir maquinaria nueva para mejorar su negocio. Estamos tratando de transmitir con mi empresa que una persona con discapacidad tiene que utilizar una silla de ruedas cómoda, ágil, versátil que le permita desenvolverse con facilidad, a diferencia de una silla clínica o hospitalaria, acotó el fabricante. Ya, muy bien, Amanda. Nosotros nos referimos a esto con emprendimientos inclusivos, ¿sí? Aquí él se está adaptando a su medio ambiente y está fabricando algo, un material, sí, un objeto que él necesita sí o sí. ¿Ya? Y a raíz de esto, a raíz de su invento, él se hizo emprendedor, está fabricando más sillas de ruedas para otras personas. Y aquí es donde nace esta inspiración para su emprendimiento, ¿sí? Aquí nos dice Marco Trujillo, fabrica sillas de ruedas desde hace 15 años. Y así nace la necesidad de nosotros poder adquirir un emprendimiento como tal, ¿sí? Hay personas que desde muy jóvenes, por ejemplo, en las escuelas, hay niños, niñas que venden desde pequeñitos, empiezan a tener esta visión del emprendimiento, empiezan a vender dulces, a involucrarse más con esto de las ventas, a inclusive ofrecerse como ayudante en bares, ¿sí? Porque ellos quieren seguir aumentando su capital, quizás por ayudar en la economía de sus familias, ¿sí? Se van involucrando desde muy pequeñitos en estos temas del emprendimiento y asimismo está Marco Trujillo, que a raíz de la necesidad, a raíz de su discapacidad física, lo llevó a construir este tipo de sillas para ellos, ¿ya? Tenemos economía para la toma de decisiones. Nos dice, para una adecuada gestión de un emprendimiento se debe conocer los elementos de administración, ya que un emprendedor tendrá que aplicarlos para asegurar que su emprendimiento
tengan los componentes de eficacia, eficiencia, productividad y responsabilidad social. Esto le ayudará al emprendedor a tomar decisiones que le faciliten ofrecer sus productos o servicios con un buen análisis económico que permita cumplir los objetivos para los cuales fue creado el emprendimiento. Es decir, para poder satisfacer las necesidades de los clientes como tal. Para ello, ¿sí? Yo voy a administrar bien mi dinero, ¿sí? Es decir, para comprar materia prima, para poder elaborarla, para pagar a la mano de obra, para poder pagar a mis empleados, ¿sí? Para pagar los servicios básicos y también para saber si yo estoy cumpliendo con los objetivos, que es, por ejemplo, el Marco Trujillo brindarles sillas de ruedas a estos discapacitados. ¿Ya? Vamos a continuar. Diseño e investigación de campo. Y aquí tenemos el perfil de un triunfador. Tenemos la reseña histórica. ¿Ya? Ya vamos a ver de quién se trata. Vamos, Génesis Carreño, con la lectura. Diseño e investigación de campo. Perfil de un triunfador. Reseña histórica. Luis Novoa Naranjo nació en 1916. Su vida comenzó en la más absoluta austeridad. Se inició a los 11 años como vendedor de la revista guayaquileña Sabía. Simultáneamente trabaja los domingos en la lotería de la Junta de Beneficencia, sacando las bolas con números premiados. También daba vueltas en el ring, en los combates de box, anunciando en unos carteles los números de round. Se convirtió en comerciante informal y en una bicicleta ofrecía productos de todo tipo, tales como estampillas, pastas de dientes, lápices y otras cosas pequeñas. Posteriormente a vender franelas especiales para limpiar metales y luego entró a trabajar como conserje en el Banco Sociedad General de Crédito. En este banco, a los 6 meses de ser empleado, accedió a un préstamo de $3,000, de 3,000 sucres, y luego de algunos pagos accedió a 2 créditos adicionales a fin de ingresar a una nueva actividad mercantil que consistía en ser rematista de la aduana de Guayaquil. Además, escribía cartas para otras personas y cobraba por estos servicios. Junto a sus ahorros con los de su madre, crearon una pequeña obra residencial que finalmente se convirtió en el Hotel Guayaquil. En el año 1933, a los 17 años de edad, creó su propia empresa que se dedicaba al cambio de monedas y al comercio de souvenirs. Souvenirs. En este negocio forjó una amistad con Víctor Emilio Estrada, con quien luego se hizo socio y accionista minoritario de la nueva empresa, Comercio y Mandato, Comandato S.A. Por otro lado, consiguió las representaciones de la empresa automotriz Chi Chrysler. Motor CO y de la Coca-Cola para instalar una planta industrial en Guayaquil. Ya, vamos, Amanda, con trascendencia de su emprendimiento. A los 23 años se inició la comercialización de oro, para lo cual se asoció con una persona que terminó estafándolo y dejándolo en bancarrota. Pero esto no hizo más que potenciar su perseverancia, tenacidad y creatividad. Es por ello que 3 años después, en 1940, nuevamente hace sociedad ahora con su amigo Juan Marcos y decide dedicarse a la agroindustria, visualizando el gran potencial que tenía y tiene el Ecuador en este campo. Comenzó en la explotación de arroz,
4 años Exportación. después, en 1944, empieza la explotación de café y cacao con su primera A ver, empresa. pausa. Exportación, no explotación, ¿ya? Ah, exportación. Exportación, ya. Muy bien, sigamos. Luis A. Novoa M. Posteriormente se dedicó al transporte fluvial mediante empresas navieras y a la exportación de banano, actividad que le permitió llegar a la cúspide como el gran empresario ecuatoriano. ¿Ya? Génesis, ¿cuáles son las lecciones que nos deja? Lea, por favor. Lecciones que nos dejan. El perfil de un triunfador tiene algunas características definidas como perseverancia, tenacidad, orgullo de ser ecuatoriano, creatividad, habilidad para detectar oportunidades, amor al trabajo, generosidad, gratitud, entusiasmo, responsabilidad, respeto hacia los demás, sinceridad y tener una meta concreta. Estas características fueron parte de uno de los empresarios más importantes que ha tenido el Ecuador, Luis Noboa Naranjo. Esta historia nos enseña los grandes aspectos que le permitieron llegar a ser ejemplo de emprendedores. Ya, muy bien. Entonces, ¿tienen una idea de quién es Luis Novoa Naranjo? ¿No? Sí, es el asociado de comandante. Ya, pero, ya sí, pero mm, es el abuelo de nuestro actual presidente, ¿sí? Por eso les digo que esta historia es tan, pero tan importante, ¿sí? Es el abuelo de nuestro presidente actual, ¿ya? ¿Qué pasa con él? Él fue uno de los hombres más ricos del Ecuador, por eso su hijo es uno de los más ricos de Ecuador, por lo tanto Daniel Noboa hereda lo mismo, ¿ya? ¿Cómo empezó él? ¿Desde dónde viene la riqueza? ¿Sí? Viene desde abajo, desde la pobreza, desde la necesidad de crear algo. Viene desde la bancarrota, ¿sí? Pero ¿cómo surge esto? Desde la resiliencia, chicas. Cuando uno es resiliente, cuando uno sigue luchando por sus sueños pese a las adversidades que pasa en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿sí? Uno debe continuar, qué es lo que pasó con él, ¿sí? Para esto sirve la materia de emprendimiento, para poder inspirar a las personas, porque nuestro país depende de su economía a raíz de nuestros emprendimientos como ecuatorianos. ¿Por qué? Porque se da a la exportación. Y él al final triunfó entre subidas y bajadas con la exportación de qué? De cacao y de banano, creo que. Exacto, del banano, muy bien, ¿sí? Él evolucionó, pero ¿qué fue? O sea, él no es que se puso a la exportación de banano y siguió, ¿ya? Que de tal manera al final se hizo millonario, sí, pero él primero empezó desde muy jovencito, desde su edad y hasta menos, para poder subir a la cúspide, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Se convirtió en un comerciante informal y en una bicicleta ofrecía productos de todo tipo, tales como estampillas, pastas de dientes, lápices y otras cosas pequeñas. Ya él luchó por tener la economía que tenía. Y mucha gente le decía, es que usted tiene dinero, usted puede hacer esto, pero ¿qué hizo él? ¿Él por qué tiene dinero? Sí, sí tenía dinero, pero ¿por qué? Porque él la luchó, ¿ya? Él la luchó, les enseñó a sus hijos y ahora su nieto es el presidente de la República, ¿ya? Obviamente yo, personalmente no estoy por parte de la política ni del uno ni del otro, ¿sí? Sin embargo, estoy resaltando la vida de un emprendedor de nuestro país.
Y es como todos, a raíz de eso, todos tenemos la posibilidad de poder seguir avanzando y por eso es tan importante, vuelvo y repito, esta materia de aquí, porque esta es una enseñanza y miren, y ahora el nieto, ¿sí? Ahora es político en nuestro país. ¿Ustedes saben quién es? Ya independientemente de qué partido sea, esto nos sirve para inspirarnos a nosotros. Ya en las lecciones que nos deja, que nos leyó Génesis, sí está hablando del perfil de un triunfador, ¿ya? ¿Y cuáles eran estas características? Tener la tenacidad, ya lo dije, resiliencia, que no está escrito aquí, el orgullo de ser ecuatoriano. ¿Y saben qué no tuvo él? Vergüenza, vergüenza de salir a vender. Él tuvo la creatividad, tenía habilidad para poder detectar oportunidades, es decir, si uno veía un problema aquí, él creaba las oportunidades, él las detectaba. ¿Cómo podría él sobresalir? ¿Sí? ¿Cómo podría sobrevivir, subsistirse? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante conocer sobre los emprendedores de nuestro país, ¿ya? Igualmente, yo les dejo a libre voluntad de ustedes que investiguen un poquito más sobre la historia de él, sí, que lean. Y si me quieren platicar un poquito de la siguiente clase, pues bienvenido sea, ¿ya? Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Solamente fue, o sea, vimos la segmentación del mercado, que ahora sí ya tienen una idea de lo que es la segmentación del mercado con respecto al pautaje para poder segmentar. Aquí yo les hablé a raíz de las redes sociales con respecto al pautaje, pero antes de poder crear un emprendimiento, sí, al momento de segmentar el mercado, yo lo voy a hacer en computadora o en un lápiz, lo que sea, ¿sí? Voy a hacer un informe de cuál yo quiero que sea mi público objetivo, ¿ya? Luego ya viene la segmentación de redes. Esto es un ejemplo, lo de la segmentación de redes que yo les decía. Sin embargo, para construir un emprendimiento, yo tengo que saber a quién se lo voy a vender. Y aquí yo también voy a utilizar la segmentación del mercado para crear mi buyer persona. ¿Qué es buyer persona? Mi público ideal. ¿Ya, chicas? Y vimos los emprendimientos de nuestro país, ya que es muy interesante. Igual yo les invito a leer más sobre la historia de Luis Novoa. Yo pensé que por el apellido a lo mejor ustedes lo iban a relacionar. Bueno, eso, chicas, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguna duda o pregunta? No, me tengo todo claro. Ya, si todo está claro, hasta aquí llegamos con la clase. Nos vemos la siguiente clase y espero que participen sobre la vida de Luis Novoa Nara. Chao, chicas, que tengan una linda tarde. Chao, chao. Chao. Chao, Genesis.